Bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy vamos a explorar facetas desconocidas de personajes famosos españoles. Estas historias revelan aspectos sorprendentes y poco conocidos de sus vidas. ¿Listos para descubrir algo nuevo? Cervantes, Dalí, Isabel la Católica. ¿De verdad creemos que eran solo lo que nos contaron en el cole? Detrás de cada uno hay una historia que se escapa de los libros de texto. Así que prepárense para descubrir la cara B de la historia, la que no sale en los monumentos ni en los billetes de 500 euros, la que nos recuerda que al final todos somos de carne y hueso, con nuestras cosas, nuestras virtudes y nuestros defectos. Vamos allá. Empezamos fuerte, con el mismísimo Miguel de Cervantes, el padre del Quijote, el genio de las letras, el hombre que nos regaló una de las obras más importantes de la literatura universal, y también un tipo que se pasó 5 años en un calabozo en Argel. Sí, 5 largos años que marcaron profundamente su vida y su obra. ¿Se imaginan al buen Miguel, con su pluma y su tintero, escribiendo versos sobre gigantes y molinos mientras escuchaba los gritos de los demás prisioneros? En medio de la desesperación, su mente volaba a tierras de fantasía. Pues no iba muy desencaminado. Resulta que Cervantes fue capturado por piratas berberiscos cuando volvía a España después de luchar en la batalla de Lepanto. Una batalla épica que dejó una huella imborrable en su espíritu. Nuestro escritor más universal era un soldado curtido en 1000 batallas. Un hombre que conoció de primera mano el horror de la guerra y la crueldad del cautiverio. Y claro, esos 5 años de cautiverio marcaron un antes y un después en su vida y en su obra. Fueron años de sufrimiento, pero también de aprendizaje y reflexión. Dicen que fue en Argel donde empezó a pensar en el Quijote, donde aprendió a ver el mundo con esa mezcla de humor y melancolía que tanto lo caracteriza. Un lugar donde la realidad y la ficción se entrelazaban en su mente. Imagínense las historias que escucharía entre rejas, las penurias que pasaría, la lucha constante por sobrevivir. Cada día era una batalla por mantener la esperanza viva. Todo eso, sin duda, se coló en sus escritos. Las experiencias vividas en cautiverio se transformaron en palabras que resonaban con verdad y emoción. Así que ya saben, la próxima vez que lean El Quijote, acuérdense de que detrás de esas líneas hay un tipo que sabía lo que era sufrir y luchar por la libertad. Un hombre que convirtió su dolor en arte y su cautiverio en inspiración. Cambiamos de tercio y de siglo para encontrarnos con una mujer que rompía moldes por donde pasaba, Hedy Lamarr, la diva de Hollywood, la mujer fatal del cine, y también una mente brillante que ayudó a cambiar el mundo. No solo era una estrella en la pantalla grande, sino también una innovadora en el campo de la tecnología. Mientras algunos la encasillaban en papeles de femme fatale, Hedy le daba vueltas a la cabeza con la tecnología. En su tiempo libre, se sumergía en libros de ciencia y experimentaba con nuevas ideas. Resulta que esta mujer, además de guapa, era una inventora nata. Su curiosidad y determinación la llevaron a explorar campos que pocos imaginarían. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedy, junto al compositor George Hale, patentó un sistema de comunicación secreta para los torpedos aliados. Este sistema era revolucionario para su época. ¿Su objetivo? Evitar que los nazis interfirieran en las señales. Querían asegurar que las comunicaciones militares fueran seguras y efectivas. Su invento, basado en el salto de frecuencias, sentó las bases para tecnologías que hoy usamos todos los días, como el Wi-Fi o el Bluetooth. Sin su ingenio, nuestra vida digital sería muy diferente. La próxima vez que suban una foto a Instagram desde el móvil, acuérdense de Hedy Lamarr, la actriz que se negó a ser solo una cara bonita y que demostró que la inteligencia y la belleza pueden ir de la mano. Su legado va más allá del cine. Porque a veces, las mentes más brillantes se esconden detrás de los rostros más inesperados. Hedy Lamarr es un recordatorio de que nunca debemos subestimar a alguien por su apariencia. Salvador Dalí, el genio del bigote retorcido, el rey del surrealismo, un apasionado de la ciencia. Pues sí, amigos, aunque parezca mentira, a Dalí no solo le interesaba el mundo de los sueños. De hecho, Dalí estaba fascinado por la ciencia, sobre todo por la física y las matemáticas. Leía un montón de libros científicos y se escribía cartas con científicos importantes de su época, como Albert Einstein. Dalí incorporó conceptos científicos en sus pinturas,
explorando temas como la cuarta dimensión, la teoría de la relatividad o la estructura del átomo. Dalí creía que el arte y la ciencia podían ir juntos, que la belleza podía estar tanto en la naturaleza como en las leyes que la rigen. Y así lo demostró en sus obras, mezclando la imaginación del surrealismo con la precisión de la ciencia. Una combinación explosiva que nos recuerda que la realidad, a veces, supera la ficción. Isabel la Católica, la reina que financió el viaje de Colón, la que unificó España. ¿Una defensora de la educación? Pues sí, amigos. Aunque su reinado tuvo mucha guerra, Isabel también se preocupó por la cultura. Resulta que Isabel era muy culta para su época. Hablaba varios idiomas, leía mucho y le encantaba la historia y la filosofía. Isabel fundó la primera universidad de América, la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, en 1538. Además, Isabel creó la primera Biblioteca Real de España y ayudó a los intelectuales y artistas de su época. Su corte era un centro de cultura, atrayendo a sabios y artistas de toda Europa. Así que ya saben, cuando piensen en Isabel la Católica, no se queden solo con la imagen de la reina guerrera. Federico García Lorca, el poeta de la generación del 27, es una figura icónica en la literatura española. El dramaturgo de la España rural, cuyas obras capturaron la esencia de su tiempo y lugar. ¿Un activista político? Pues sí, amigos. Lorca no solo era un poeta, sino también un ferviente defensor de la justicia social. Lorca no solo escribía versos bonitos, sino que sus palabras eran armas contra la opresión. Protestaba contra las injusticias de su tiempo, usando su pluma como una herramienta de cambio. Lorca era un hombre comprometido, rodeado de otros intelectuales que compartían su visión. Consciente de los problemas de España, usaba su arte para iluminar las sombras de la sociedad. Su poesía y su teatro eran vehículos para denunciar la desigualdad, la represión y la falta de libertad. Lorca no temía señalar las injusticias, incluso cuando esto significaba poner su vida en peligro. Sus obras, como Bodas de Sangre, son testimonio de su valentía y compromiso. O La casa de Bernarda Alba, que refleja la realidad de la España rural con sus tradiciones y conflictos. Estas obras capturan la esencia de una sociedad atrapada en sus propias costumbres. Sus prejuicios y sus injusticias, que Lorca no dudaba en exponer. Lorca muestra la lucha de las mujeres por su libertad, un tema recurrente en su obra. La opresión de los pobres y la violencia escondida en la sociedad eran temas que abordaba con valentía. Lorca no se detenía ante nada para revelar las verdades incómodas de su tiempo. Su compromiso le costó la vida, pero su legado perdura. En 1936, al empezar la Guerra Civil, fue asesinado por los franquistas. Su voz, aunque callada, sigue resonando en la historia, recordándonos que el arte no puede ignorar la realidad y que la lucha por la justicia nunca debe cesar. Lorca nos enseña que el arte es una poderosa herramienta para el cambio social y la reflexión. Francisco de Goya, el pintor de la corte, el retratista de los nobles. ¿Un crítico de la Iglesia y la monarquía? Pues sí, amigos. Detrás de esos retratos, Goya escondía una mirada crítica, una rebeldía que plasmó en sus obras. Goya vivió una época difícil, con guerra, inquisición y represión. Y aunque pintó para la corte, no se dejó engañar por el poder. Al contrario, usó su arte para denunciar las injusticias, la hipocresía y la violencia. Sus grabados, como los caprichos y los desastres de la guerra, son una crítica a la superstición, la ignorancia y la barbarie. Goya muestra la crueldad de la guerra, la sinrazón de la violencia y la oscuridad del ser humano. En sus obras, los reyes y los religiosos son grotescos, hipócritas y corruptos. Pero Goya no se calló. Su obra es un testimonio incómodo, a veces brutal, de su época. Antonio Machado, el poeta del paisaje castellano. ¿Un pensador crítico sobre España? Pues sí, amigos. Machado no solo nos dejó versos bonitos, sino que también reflexionó sobre España, sus problemas y su futuro. Machado vivió una época de crisis, de muchos cambios. Y como intelectual, se preguntó por el rumbo del país. En sus escritos, Machado reflexiona sobre la identidad española, sobre la España tradicional y la moderna. Critica la España cerrada al progreso, pero también desconfía de la modernidad mal entendida. Machado busca una España auténtica, culta,
tolerante y justa. Sus versos, como los de Campos de Castilla, son un canto a la belleza de la meseta, pero también una reflexión sobre el tiempo, la soledad y la verdad. Y hasta aquí nuestro pequeño viaje por la cara oculta de la historia. 7 personajes, 7 historias que nos muestran que la realidad siempre es más compleja, más fascinante, más humana que los libros de texto. Porque detrás de cada personaje famoso hay una persona con sus cosas buenas y malas. Personas que, como nosotros, amaron, sufrieron, lucharon, soñaron y dejaron su huella en el mundo. Y ahora te pregunto yo a ti, ¿qué historia escondes tú? ¿Qué te gustaría que descubrieran los demás? Gracias por acompañarnos. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video para más historias. Hasta la próxima.